Ok, bueno, vamos a continuar. En la entrega pasada, eh, bueno, por cuestiones de técnicas, no terminé el punto. Los que pudieron ver la parte del primer video, me quedé en cuál era el fin del aprendizaje, ¿no? ¿Por qué el alumno aprende? ¿Cuál es el objetivo de aprender? O sea, ¿por qué el alumno va a la escuela? ¿Por qué el alumno tiene que socializar? ¿Por qué esta preocupación, ¿no? por el Estado, esta preocupación por el gobierno, por los papás, por la humanidad misma, por la civilización? Eh, ¿Qué queremos del humano? El niño tiene que socializarse, es decir, acuérdense que el niño, si no se socializa, va a ser una bestia, como el niño salvaje de Aveirón. Es un niño que no se socializó, entonces pues no aprende a hablar y no está educado, ¿no? Entonces el fin último de la educación precisamente tiene que ver con la construcción de un sujeto, con la construcción de una persona, ajá, que bueno, después por la vida misma se tiene que empezar a deconstruir. Lo que yo veo muchas veces en mi experiencia como psicoterapeuta, veo este proceso de la persona en donde al consultorio llega una persona, y ustedes lo han de ver con sus alumnos, es decir, llega el alumno siendo con su esencia, aunque en psicoanálisis no hablamos de esencia, pero llega siendo uno y al final del transcurso surge otra cosa, otra persona, ¿no? Obvio que implica el tiempo, obvio que implica los cambios, la evolución del pensamiento, etcétera. Pero esto lo veo, por ejemplo, con mis pacientes. Llegan teniendo una personalidad y esa personalidad, ¿por qué llegan al consultorio? Precisamente porque ya no les dio para más, ¿sí? Es una personalidad que ya llegó a su límite y empezó a causar estragos, una neurosis, una ansiedad, una depresión. Entonces, lo que se trabaja en el consultorio es precisamente reestructurar la personalidad, que era el punto donde nos quedábamos, para la definición que da Perrenot sobre aprender. ¿Qué es aprender? Reestructurar su sistema de comprensión del mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona, un estudiante de licenciatura, un estudiante de maestría, si al final de su recorrido no hubo un cambio, algo tenemos que cuestionarnos. Quizá nosotros mismos como docentes, ¿qué pasó en nuestra transmisión del conocimiento, etcétera? Bueno, entonces, organizar y animar situaciones de aprendizaje. Esa es la primera competencia. En la sesión pasada, en la entrega pasada, alcanzábamos a revisar el punto 1.1, que es conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. Ahí les hablaba yo de cómo la mente, el cerebro, trabaja por objetivos. En mi experiencia que les contaba, ¿no? Los pacientes cuando tienen un objetivo de cambio, cuando tienen un objetivo, entonces la mente empieza a trabajar. Y no recuerdo si les comenté o se los vuelvo a comentar, creo que viene más adelante. Les contextualizo. Estamos hablando del libro 10 nuevas competencias para enseñar de Philippe Perrenot. Este libro salió la primera edición en el año 2004 y se basa en el Congreso de Ginebra, realizado en 1996. Déjenme nada más confirmo. 1996, sí, en Ginebra. Se llamó Fortalecimiento de la función del personal docente en un mundo cambiante. Ginebra, 1996. Bueno, entonces,
Bueno, ese es el 1.1. Trabajar, conocer los contenidos, ¿no? Los contenidos que hay que enseñar. eh, y luego el 1.2, trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. Entonces les explicaba esto del debo y el quiero. Muchas veces la personalidad sufre porque se le imponen cosas. Ajá. Y eso tiene mucho que ver con este material que estamos acá trabajando. Porque al alumno, cuando se le impone, cuando en su mente está el tengo que hacer la tarea, debo de hacer esto, se vuelve una imposición y entonces el cerebro pone un freno de mano. En cambio, eso pasa tanto en los alumnos como en pacientes, ¿no? En terapia, en la neurosis, la depresión, la ansiedad. Ajá. Entonces, será la educación, no sé, esto que yo pudiera aportar, que tuviera, que impactara en las personas que están viendo esta transmisión, que pudiera impactar en un quiero, ¿no? Empezar a cambiar la educación por un quiero. Y si hacemos pequeños cambios, obviamente la vida misma va a tener ese rumbo del quiero. Bueno, entonces siguiendo con el camino del conocimiento, el 1.2, trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. Aquí nos hacíamos la pregunta qué es enseñar y qué es aprender, y nos quedamos en el 1.3, que es trabajar a partir de los errores y obstáculos de los alumnos. Y les repito la frase, aprender es reestructurar su sistema de comprensión del mundo. ¿Sí? Entonces nuestro objetivo, los que nos dedicamos a la docencia, y sobre todo bueno, yo en la docencia en el universitaria o de posgrado, mi objetivo sería ese, que la transmisión que yo pueda darles a ustedes, quizá un enfoque diferente al que otros colegas pudieran darlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo veo desde el enfoque de la psicología, de la neurociencia, desde el psicoanálisis. Esa sería mi aportación, aporte a la pedagogía, ¿no? Otros colegas, bueno, pues les hablarán desde su experiencia como docentes y esto se enriquece. Entonces, trabajar a partir de los errores y obstáculos en el aprendizaje. Aquí quisiera leerles en la página 24. Dice, si el alumno se apropia de él, o sea, del conocimiento, su pensamiento se pone en movimiento. Entonces, la idea es que el alumno pueda hacerse cargo de su propio aprendizaje. ¿Qué tiene que ver esto que estoy viendo en este video que el maestro Carlos me está dando? ¿Qué tiene que ver conmigo? Esa sería la reflexión que quiero que ustedes realicen. O en su trabajo, ustedes ya como docentes, hacerse esta pregunta, ¿no? Que el alumno, o este propósito, que el alumno se apropie del conocimiento para que su pensamiento se ponga en movimiento. Entonces, ¿cómo hacer para... Ok, ¿cómo hacerlo, no? Sería una de las primeras actividades que les sugiero que reflexionen sobre esto. ¿Cómo hacer para que el alumno se pueda apropiar de su conocimiento? Ese sería un muy buen punto. Ok, entonces el 1.4, acuérdense que estamos todavía en la primera competencia. Les recuerdo el nombre de la primera competencia, que engloba a su vez seis subcompetencias. La primera es organizar y animar situaciones de aprendizaje. O sea, motivar al alumno a que se adueñe. La 1.4 es construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. Este punto es bien importante porque sé que nuestro sistema, al menos en México o en el norte del país, aunque bueno, sí he platicado con colegas que trabajan también para el sistema y es un mal
nacional, ¿no? Esto de la planeación, que más que el objetivo que ahorita es lo que quisiera abordar con ustedes, mm, es un mero requisito, ¿no? Es un mero trámite y hasta burocrático y papeleo y se vuelve en un dolor de cabeza, ¿no? Ok, entonces construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. ¿A qué nos deberíamos de enfocar más bien, como dice Perrenot, tener proyectos a realizar, ¿sí? O sea, que la planeación estuviera encaminada a un proyecto a realizar, ajá, o a un problema a resolver. Esas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo en alguna ocasión o con ustedes mismos les hago el exhorto, por ejemplo, de publicar todos sus trabajos, ¿no? En un libro. Entonces, recopilar todas las reflexiones, los ensayos, ese sería trabajar bajo un proyecto a realizar. Entonces, construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas tiene que ver con esto, con un proyecto a realizar o un problema a resolver, porque muchas veces el aprendizaje, o perdón, la enseñanza se queda en el aire y no se aterriza en un proyecto o en un problema a resolver. Eso tanto a nivel maestría, a nivel universitario, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, también cuando doy clases a nivel universitario, a mis alumnos, sobre todo del área de psicología. Yo me hago esta pregunta, ¿no? Bueno, y esto que estoy tratando de transmitir, ¿qué problema resuelve? ¿Sí? Oh, bueno, avanzamos. Me gustaría también que en sus trabajos pudieran reflexionar sobre lo siguiente. Dice, la construcción del conocimiento es un progreso colectivo que el profesor orienta, creando situaciones y aportando ayuda sin convertirse en el experto que transmite el saber, ni el guía que propone la solución del problema. Entonces, este sería un punto a reflexionar. Aquí le voy a poner para reflexionar. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que lo trabajaran. La construcción del conocimiento está en la página 28 del libro de Perrenot. Es un progreso colectivo que el profesor orienta, creando situaciones. Entonces, aquí la reflexión gira en torno a eso, ¿no? ¿Cómo se crean situaciones para que el alumno pueda aprender? Aquí hay un punto bien interesante. El autor cita a Piaget, perdón, un párrafo arriba cita a Piaget, pero esto es de Perrenot. Dice, invertir en proyectos que implican y apasionan a los alumnos. Entonces la educación, fíjense el giro que quiere dar Perrenot. ¿Qué es educar? Educar es tratar de que el alumno se pueda apasionar por lo que está aprendiendo. Pasión por la educación, creo que había por ahí un eslogan, no sé. Más adelante dice, seducir con un enigma. ¡Wow! Entonces, imagínense que cada clase, que ustedes lo pudieran hacer con sus alumnos. Pues ciertamente hay esta paradoja, ¿no? En mi manera de transmitir el conocimiento, porque ciertamente no estoy yo ofreciendo algún enigma que puedan resolver. Pero bueno, si ustedes, me encantaría que ustedes lo pudieran hacer con sus alumnos. También más adelante dice que el aprender estremece. Dice, ¿cómo esperar que susciten el mínimo estremecimiento entre sus alumnos? Entonces, vuelvo a la cita de Perrenot, invertir en proyectos que implican y apasionan a los alumnos. ¿Cómo hacerle para que mis alumnos puedan apasionarse con el mismo nivel con el que ustedes
se apasionan por su vocación. Es decir, partimos del entendido de que ustedes dan clases, de que ustedes trabajan como maestros porque les gusta. En mi caso, bueno, pues también sucedió algo similar. Donde yo estudio la carrera de psicología, en mi época pues leíamos libros, ahora pues está ahora la situación más accesible gracias a Internet. Pero de lo que leía dije, bueno, pues me gustaría, bueno, siendo honesto, siendo sincero, será, ¿qué sé hacer? O sea, no sé cambiar llanta, bueno, sí sé cambiar llanta. No sé arreglar el motor de un carro, no sé, se me ocurre pintar una casa completa, ¿qué más hacen? No sé, cualquier tipo de trabajo, ¿no? Oficio, etcétera. Entonces, ¿qué sé hacer? Leer. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues transmitir. Y empecé dando clases en la universidad y pues a la fecha tengo más de 15 años tratando de impartir cátedra, ¿no? De compartir lo que leo, de lo que aprendo, de mis pacientes, de mis experiencias, etc. Entonces, ¿cómo hacer para que el alumno se apasione por su aprendizaje? Entonces, aquí lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Para qué aprender? El niño ve a la educación como una imposición. Ahí están los lunes de ejemplo, ¿no? Mañana es lunes, dicen los alumnos. O gracias a Dios ya viene Semana Santa, ya viene vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta de la educación de Perrenot es pasar del debo, del tengo, al quiero. Esa sería la apuesta. Entonces, eso en cuanto a proyectos, en cuanto a lo que entendemos por planear dispositivos y secuencias didácticas. Si se fijan, o sea, está muy distante a lo que comúnmente conocemos. El 1.5, implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento. Aquí el autor, bueno, no sé si ya se los había comentado, pero se inicia con uno mismo. ¿Sí? Dice, saber implicar a los alumnos en actividades, página 29, de investigación y en proyectos de conocimientos pasa por una capacidad fundamental del profesor. Es decir, hacer accesible y deseable su propia relación con el saber y con la investigación. Si el docente no lee, ¿cómo le va a pedir al alumno que lea? No sé, hablaríamos de coherencia, dicen, el ejemplo arrastra, algo así, ¿no? Entonces, los otros que le apostamos a esto de la enseñanza, etcétera, de la dialéctica, enseñanza-aprendizaje, que nos vean, no sé, los alumnos leyendo un libro, bueno, antes era eso, ¿no? O que en nuestro Facebook publiquemos o tratemos de compartir cosas de conocimiento, cosas de enseñanza, de aprendizaje. No sé, o sea, son cosas que podemos hacer a partir de este punto, esta competencia que debemos de tener, o más bien que queremos tener, ¿no? Implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento, la implicación de los alumnos en sus aprendizajes, o sea, qué tan implicado está el alumno en su propio aprendizaje. Eso es tremendo, porque muchas veces, pues a lo largo de lo que he tenido, ¿no? de experiencia como docente, me hago esta pregunta, o sea, ¿qué tan implicado está el alumno en su aprendizaje, en su proyecto? Yo les digo, bueno, porque muchas veces, no, maestro, ¿y esta tarea cómo la vamos a entregar? ¿Y hasta dónde? Y etcétera, ¿no? Entonces, que el alumno pudiera hacerse dueño de su propia formación, eso es el objetivo. ¿Qué tipo
yo les digo a los alumnos de psicología, ¿qué tipo de psicólogo, qué tipo de psicóloga quieres ser? Tú nomás plantéate eso y trabaja sobre eso, ¿no? Los de maestría, o sea, ¿qué tipo de docente con posgrado quieres ser? Si publicar un libro, una investigación, no sé, o sea, eso ya va a depender mucho del deseo de cada quien. Entonces, que el alumno se implique. Ojo aquí, dice, una secuencia didáctica semejante solo se desarrolla si los alumnos se dejan atrapar por el juego y tienen realmente ganas de saber. Ujú. Por eso muchas veces la actividad lúdica favorece el aprendizaje, como el triángulo del aprendizaje, ¿no? Que si nada más lo leo, aprendo un 5%, un 10%. Lo leo y lo escribo, un 10, un 20%. Lo leo, lo escribo y aparte veo una diapositiva o algo así. Entonces, al final lo leo, lo escribo, lo veo en la diapositiva, veo un video, algo, pero si lo investigo, si lo enseño, estoy aprendiendo más. Entonces, por eso muchas veces el éxito de ciertas clases en donde los alumnos son los que exponen. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos se adueñan de ese conocimiento, porque investigan, ¿no? Si a alguien le interesa ese triángulo, se los puedo facilitar, el triángulo del aprendizaje. Bueno, entonces les decía, seducir con un enigma, atraer al alumno. Ajá. Ok, otra apuesta, otra manera de ver la educación es ver a los alumnos como parte de un equipo en donde el docente es el coach. Ujú. Por ejemplo, eso yo lo veo mucho con mis hijos. Ellos son muy deportistas, juegan fútbol americano, juegan básquetbol. Entonces, entrenan diario y la figura del coach es muy importante. Entonces yo decía, bueno, esto que hace el coach con los deportistas, lo mismo puede ser el maestro con sus alumnos. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Ujú. Ellos entrenan, el deportista entrena toda una temporada, no sé, por ejemplo, el fútbol americano, entrenaban enero, febrero, marzo, para abril empezaba la temporada, abril o mayo. Entonces tenían 3 meses de entrenamiento y eran meses de rudo trabajo, pero tenían un objetivo. Entonces el docente, si nosotros nos aliamos con los alumnos, o sea, porque quitar esta figura de yo soy el docente, yo tengo el sartén por el mango, he escuchado eso, ¿no? Em, eh, quitarnos la idea de si no vas a reprobar o este pleito, ¿no? Hace poco estaba recordando un video donde una maestra pues, se había molestado porque esto ya pasó hace mucho. Una alumna puso en Twitter, que la maestra es bien perra, etcétera, ¿no? Entonces, esta distancia que existe entre el alumno y el docente, verla o hacerla la óptica desde un equipo, ¿sí? O sea, somos un equipo, entonces ver a los alumnos, yo verlos a ustedes, como les decía, ok, vamos a que al final un proyecto que se vea, donde ustedes se sientan realizados, o ustedes mismos con sus alumnos, en donde verlos como un proyecto final, ¿no? Entonces, aquí el aprendizaje colaborativo, pues obviamente tiene mucho que aportar. Ajá. Bueno, entonces hasta aquí. Son 5 subcompetencias. Pensé que eran 6, pero son 5. Implicar a los alumnos en actividades de investigación en proyectos de conocimiento. Bueno, pues es todo por hoy. Esto es la primera competencia. Se une con el video parte 1 y pues seguimos en contacto. Gracias.